Hola a todo el mundo. En el episodio de hoy de este podcast del podcast Dani Cultura, doy otra vez rienda suelta a una especie de improvisación controlada, pero enmarcada dentro de ese diario de pastoreo que os llevo sirviendo en vuestras bandejas de entrada durante el último año. Y hoy os puedo decir que es el episodio final, así que sin más, sin menos y con toda la premura posible, empezamos. Hola a todo el mundo, bienvenido, bienvenida a Dani Cultura. El podcast que, con una visión permacultural, va a tratar diferentes temas que seguro que te van a interesar. El proyecto nace en un canal de YouTube del mismo nombre. Te invito a que te suscribas. Espero que estéis muy a gusto y vamos allá. Pues como os digo, hoy es el último episodio de este diario de pastoreo que para las personas que acaben de llegar a este contenido les doy un poco de contexto. Durante una temporadilla el año pasado, en 2025, tuve la oportunidad de vivir la experiencia de ir a visitar de vez en cuando a un rebaño de ovejas merinas trashumantes. Una gran experiencia que me ha abierto mucho la mente en muchos aspectos y que realmente me ha gustado enormemente, me ha encantado la experiencia. Y durante mis estancias allí, ayudando en lo que podía y sobre todo como observador, básicamente, porque quien hacía realmente el trabajo eran los pastores y pastoras y la gente de apoyo de ese rebaño. Bueno, pues durante mi estancia allí yo hacía como de reportero, por así decirlo, haciendo mis audios, pensando ya en desarrollar este diario de pastoreo a lo largo del año. Entonces, como os digo, fue una experiencia que para mí ha sido brutal, ha sido fantástica. Para repetir, sí, para repetir. Seguramente se repita algo parecido o algo parecido, en fin. Y en este último episodio os voy a hablar de dos aspectos. Uno de ellos es que os voy a hablar de personas, porque si de algo está compuesto un rebaño, aparte de la evidencia de las ovejas, en este caso de ovejas, porque puede ser también un rebaño de vacas, de caballos, lo que sea, pero en este caso ovejas. Aparte de esa evidencia de las ovejas y de otra evidencia, los perros, también el rebaño está absolutamente rodeado de personas que van más allá de los pastores y pastoras, y sobre esto profundizaré ahora. Pero después también os quiero hablar de temas un poco más subjetivos, como remate y como segundo audio de apoyo en el que descansará este episodio, y que será el último audio de este diario de pastoreo, y que dentro de un rato escucharéis todos vosotros y todas vosotras. Pero para empezar, en cuanto al tema de las personas que acompañan a los rebaños, lo más evidente, pastores y pastoras. Sobre todo quiero destacar el tema de pastoras. ¿Por qué? Porque hay muchas pastoras. Es más, os voy a decir una cosa. Todos mis acercamientos a este mundo pastoril y el mundo ganadero, que he hecho a lo largo de los últimos meses, de las diferentes formas que he ido acercándome a ello, si por algo han destacado, y que os tengo que decir, quizás por algún tipo de sesgo que yo pueda tener,
Pero lo primero que más me sorprendió fue la cantidad de mujeres que estaban implicadas en esto. No solo implicadas, lo evidente, de toda la vida siempre había... Todo está... O sea, quiero decir, este mundo ha estado, por supuesto, rodeado de mujeres sin las cuales todo esto jamás, y digo bien, jamás se hubiese podido dar o se podría llegar a dar en el futuro y en el presente. Sin mujeres nada es posible. Nada es posible. Pero en todos los cursos y acercamientos, como os digo, que he ido haciendo, la mayor parte de las personas son mujeres. Y a mí me encanta porque es cierto que ellas tienen un toque, un punto de vista muy diferente al de los hombres. Es así. No sé si, bueno, no sé, por las razones que sean, pero hay un tipo de acercamiento diferente a todo en general. Y en este mundo del pastoreo, ya os dije hace varios audios, ya no me acuerdo en qué episodio de este diario de pastoreo, y es verdad que en este canal, la primera vez que abordé este tema fue entrevistando a Álvaro de Cabrer en Twitter y en diferentes redes sociales, un pastor trashumante también. Cuando yo le pregunté que qué era ser pastor, él me dijo rotundamente, lo tenía claro, me dijo, ser pastor es cuidar. Es cuidar y lo he comprobado y es cierto, es absolutamente real. Ser pastor es cuidar todo el tiempo de algo, ya sea de ti, ya sea del territorio, ya sea evidentemente del ganado, ya sea de los perros, ya sea de otras personas. Siempre estás cuidando. Por tanto, las mujeres en este aspecto tienen mucho que decir. No porque sean sobre las que, por desgracia, las tareas de cuidados han acabado recayendo siempre, lo cual hay que ponerse a las pilas, amigos. Los cuidados es algo compartido de todas y todos, ¿de acuerdo? Pero es verdad que la manera que tienen de cuidar las mujeres tienen otro toque, es así, tienen otro toque. Por tanto, en el tema de la gestión de un rebaño, en este caso de ovejas, yo he visto cómo mi compañera Susana, hola Susana, que seguramente le envié por supuesto, este audio, este episodio, pues ella tenía otro toque, podríamos decir que más holístico. Como que tenía en cuenta muchísimos más factores en torno al rebaño, muchos más factores. Desde la gestión de los pastos, pasando por a ver cómo están estas ovejas, cómo iban campeando el territorio, a ver, no sé, cómo estaban físicamente e incluso emocionalmente, cómo estaba yo, cómo estaba ella, cómo estaban los compañeros, en fin. Tenía ese otro toque más holístico, si se quisiera hablar de esto. Y también, en este mundo pastoril, en mi opinión, ahora mismo, mi opinión es evidente que esto ocurre así. Ahora mismo hay varias, digamos, sensibilidades que operan al mismo tiempo. Me explico. Ahora mismo se dan diferentes manejos y, como ya os he dicho más de una vez, esto del pastoreo evoluciona constantemente, más en los últimos años, por muchas razones. Pero que al final es muchas veces darle vueltas a usos tradicionales, pero como digamos, ¿cómo decirlo? Dándole una visión quizás más regenerativa o más cosas así, ¿no? Pero, por ejemplo, los pastores toda la vida rotaron o movieron los rebaños precisamente pues para no degradar en exceso un mismo territorio. Quizás por otras motivaciones diferentes a las que pueda haber ahora en según qué circunstancias. Pero el hecho de que toda la vida se rotó el ganado es así. De hecho, la misma transhumancia es un poco eso. Moverse en busca de la comida durante todo el año. ¿Por qué? Porque en el sur pues el verano llega antes, hay más hierba en el norte, por eso se movían a los puertos y se mueven a los puertos y al norte los diferentes rebaños, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, como os digo, a día de hoy hay varias almas que siguen operando. Está el alma tradicional, el típico pastor o la típica pastora,
pues eso, que está como muy poco separado, no sé cómo decirlo, del hombre neolítico, del ser humano neolítico, por decirlo así. Manejos muy clásicos, en fin. Y después está la otra versión, el otro polo, el polo opuesto, ¿no? Pues gente pues, con una mirada más de amplio espectro, teniendo en cuenta pues, la fauna silvestre, la rotación, como digo, de los pastos, diferentes cuidados del ganado, incluso de los perros y todo eso, de otra manera como más cuidada, más, por decirlo así, más científica. Bueno, pues en busca de otro tipo de beneficios que ya van más allá del económico, que se pueden meter más incluso en beneficios medioambientales, sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Y después hay una combinación de ambos mundos, esos otros territorios grises, ¿no? Y a mí esos puntos me parecen muy interesantes. ¿Por qué? Si bien el mundo de ese alma más tradicional tiene cosas que yo puedo repudiar, porque es así, como no sé, se nos viene a la cabeza, por ejemplo, no sé, cómo se puede tratar cómo se puede tratar pues a los perros, por ejemplo. No, y no estoy generalizando, pero se dan casos pues, de maltratos. Es que es así. Se dan casos y eso es absolutamente execrable, ilegal y vamos, no puedo estar más alejado de eso. Sin embargo, he de decir que personas con este tipo de, bueno, pues ese tipo de manejos tienen algo que me parece de gran valor. Y es mucho conocimiento del medio, mucho conocimiento que se nos puede escapar, que no aparece en los libros. Son conocimientos verdaderamente ancestrales que han ido pasando de generación en generación y han llegado hasta nuestros días de una manera lineal y que están aquí. Y esas personas tienen esos conocimientos y hay veces que hay que hacer ciertos acercamientos a ese tipo de personas, a pesar de que no tengamos los mismos valores, pero sabiendo que ahí hay algo que rascar y si tú consigues pulir algo ese tipo de prácticas, pues bueno, pues al final es una manera de enriquecerse y es una manera de encontrarse en esos terrenos grises en los que siempre acaba habiendo pues una confluencia de saberes, por así decirlo, una especie de efecto borde que ya sabéis todos y todas por aquí, que a mí el tema de los bordes son lugares que a mí me gustan. Y es que al final esos puntos grises son lugares de convivencia. ¿Y qué es esto de la transhumancia sino un punto de convivencia? Es decir, las ovejas son el centro de todo, pero son lo de menos. De verdad que sí. Ya me lo habéis escuchado decir mucho, lo decíamos mucho ahí en el rebaño, pero es cierto. Las ovejas son el centro de todo, pero son lo de menos, porque quizás es mucho más importante la convivencia entre las personas que digamos que confluyen en ese rebaño, en ese mundo pastoril X que se den en según qué punto. Y es esa convivencia en la que nos enriquecemos como personas y ese punto es quizás el clave para que la situación sea, pues, bueno, pues más agradable o mucho más enriquecedora o menos, y que la situación pueda ser buena o mala. La convivencia entre personas es fundamental en todo en la vida y en esto de la transhumancia se me antoja que clave, porque al final no vas a acabar hablando con ovejas, aunque quizás, ¿por qué no? También. Pero si hay fricciones, se van a dar, digamos, de manera muy abrupta. Y si no hay fricciones, la situación se convierte en una delicia. Es así. Es así. Y es que además, eso de la convivencia, podemos también enmarcarlo dentro de relaciones laborales. Oh, sí, porque al final los pastores y las pastoras no trabajan por 2 mendrugos de pan, trabajan por un salario. A día de hoy yo no sé cómo está ese tema exactamente. Podría haberlo consultado, pero ya os he dicho que esto es una especie de improvisación. Pero creo que hay algún
punto legal en el que descansan las relaciones laborales de este sector. Pero supongo yo que esté englobado también dentro de peón ganadero o algo así, algo así. Pero claro, nada tiene que ver una trabajadora o un trabajador que trabaja en una explotación ganadera, nada tiene que ver esto con un pastor o una pastora. Las situaciones son absolutamente diferentes, como podéis comprobar. ¿Dónde empieza y dónde acaba esa jornada de trabajo? ¿Toda esa jornada de trabajo se considera jornada de trabajo o no? Quiero decir, es una situación que no voy a profundizar ahora porque si no, no tendríamos tiempo suficiente, porque es algo realmente complejo, pero sin duda yo creo que un convenio colectivo de pastora, de pastor, específicamente de eso de pastor o pastora, creo que sería muy recomendable, por no decir imprescindible, porque en este mundillo se dan circunstancias pues alegales e ilegales en este tema laboral, porque yo siempre que tengo la ocasión pues he hecho una charla con algún pastor o alguna pastora que coincida por la razón que sea, o porque pasa por el huerto, o porque dando una vuelta por el monte me encuentro con el pastor de turno, o lo que sea, y entonces una conversación, yo sé que, bueno, es agradable, de vez en cuando ellos y ellas lo agradecen, una charla no está de más. Nos ponemos un poco al día, de dónde viene, tal, bueno, en fin. Y hay veces que yo saco estos temas, bueno, a ver, tal, o bueno, surge. El tema, en realidad, el tema laboral y el tema surge. Y me he dado con las circunstancias de encontrarme con personas, por decirlo así, de ese otro alma del pastoreo, más atávico, por decirlo así, que, bueno, pues te comentan situaciones que, bueno, pues son directamente, supongo que ilegales a todo... a toda visión laboral. ningún experto en relaciones laborales aprobaría eso, sin duda. Muchas cosas que se dan. E incluso en las noticias a veces salen pues situaciones de verdadera semi-esclavitud en este mundillo. Y eso es contra lo que hay que luchar. Pero también se dan situaciones, bueno, pues verdaderamente buenas. Relaciones laborales realmente beneficiosas y buenas. Y en muchas ocasiones están basadas en la confianza. Porque, claro, bueno, por terminar el tema este de la sindicación, es cierto también que es la unión en torno a esta figura del pastor y de la pastora se me antoja muy complicada, muy difícil. Por muchos motivos. Y después tocaré un poco el tema de los sindicatos agrarios. Pero bueno, se me antoja difícil, aunque sin duda creo que habría que hacer un esfuerzo y creo que es importante. Pero si ahora vamos a hablar del tema de la patronal, en este caso, esos son los ganaderos y las ganaderas. Y son una figura, un elemento fundamental de todo esto. Pensad una cosa, cuando veis allá en el monte, en el campo, vacas, por ejemplo, por redondear, pensad en una vaca como 1.000 euros, que valen más, pero redondead, 1.000 euros, más bien 2.000, pero bueno, me sirve 2.000, 1.000, lo que queráis, ponedle esa cifra. Si pensáis en 10 vacas, ya van ahí 10.000 o 20.000 euros. Y si veis 100, ya van 100.000 o 200.000 euráncanos. Quiero decir con esto que un rebaño es una cosa súper cara, que hay veces que esos ganaderos y esas ganaderas ponen en manos de un pastor o una pastora asalariado y claro, ahí, en mi opinión no, lo sé, trabaja mucho el tema de la confianza. El tema de la confianza en esto es clave, porque claro, es que se está dejando una inversión muy grande en manos de, imaginad una persona desconocida. Quiero decir, si es una cuestión que si lo pensáis, bueno, es importante. Y claro, muchas personas ahora me diréis, creo que lo digo en el audio, porque tengo aquí las anotaciones en base al audio que os pondré dentro de un momento. Claro, diréis, esos ganaderos están súper subvencionados y todo este tema. Efectivamente, sí, cierto. Están muy subvencionados, está ahí la política agraria común, la PAC. Al final eso es una especie de trampa porque te tienen agarrado o te tienen agarrada de tal manera que tú
te conviertes en una persona absolutamente dependiente de esa subvención. Pero salirse de ese modelo es prácticamente ir a toda velocidad y cuesta abajo hacia la ruina. Es así por muchos motivos. Y si otro tema que no tenemos por qué entrar ahora porque no nos daría tiempo, pero si le juntáis, por ejemplo, estas asociaciones comerciales ahora con Mercosur o con Australia, con ese tipo de entidades supranacionales que en búsqueda de nuevos mercados para no ser tan dependientes de uno solo, pues al final igual como que degradan un poco ese mercado interior del sector primario. Bueno, en fin, esto es un tema complicadísimo en el que no quiero entrar porque seguro que si no habré metido ya 7 veces la pata, ¿no? Pero bueno, sobre todo esto es para que le echéis una pensada. Pero es verdad que, por ejemplo, y sin ejemplo, ahí aparecen las figuras de los sindicatos agrarios. ¿Qué pasa? Que esos sindicatos agrarios yo creo que podrían servir como, por ejemplo, lo que hablábamos antes, de nexo de unión entre diferentes entidades, diferentes trabajadores y trabajadoras de ese sector primario, como son, por ejemplo, los pastores y las pastoras, para poder tener un convenio colectivo y que se encuentre para evitar ese tipo de ilegalidades y que haya un control de este tipo de circunstancias absolutamente negligentes y que no han de ser toleradas. Pero los sindicatos a día de hoy, en muchas ocasiones los sindicatos agrarios, básicamente se han convertido en una especie de gestorías para sacar adelante la PAC. Y tampoco tiene que ser eso, pero no solo. Me parece importante señalar esto, y los sindicatos agrarios es verdad que tendrían mucho que decir y no sé si están diciéndolo todo. Pero es que hay más personas involucradas en esto de los rebaños. Y una de las personas más importantes en este tema son las gentes de los pueblos que acogen esos rebaños venidos de muy lejos cada año. Es súper interesante ver esa migración animal y de personas que llegan a lugares súper alejados de sus casas, pero que hay ahí una relación de años. Una de las cosas que más me llamó la atención este año pasado, cuando me metí en este asuntillo de profundizar en esto de la transhumancia y del pastoreo, fue eso, cómo personas pues que vienen del sur de España tienen una relación súper amigable con otras personas, pues aquí de pueblos de León, conocen muchas veces sitios de los pueblos y usos y costumbres que gente de aquí desconoce, porque tienen una relación muy estrecha a pesar de los kilómetros. De hecho, por ejemplo, a lo largo de la historia se han dado, la historia etnográfica de la transhumancia es muy amplia. Hay incluso excavaciones arqueológicas en Bavia que hablan de que, pues que ya hay esos movimientos transhumantes desde partes muy alejadas de la península ibérica hasta Bavia, pues desde hace muchos siglos, y se sabe por hallazgos arqueológicos pues de vidrios por ejemplo, vidrios o cerámicas o útiles que no se daban aquí en la montaña leonesa, por ejemplo, pero que eran propios pues del sistema central o cosas así. Entonces se da esas evidencias arqueológicas que nos hablan de esos movimientos de personas y de ganados desde hace muchos siglos atrás. Y esos movimientos de personas también eran movimientos de ideas, de usos y costumbres, de muchas cosas, de genética. Y eso es muy importante. Ha, digamos, vertebrado muchas veces la península ibérica. Y hay una figura, que eran, por ejemplo, algo que me vino ahora a la mente, los serranos, era como se conocía a los pastores y pastoras, sobre todo pastores de aquella, de León, eran como se conocían en Extremadura, los serranos. Y tenían muy buena fama los serranos, los pastores de León, porque eran gente
bueno, que históricamente eran como muy temerosos de Dios, por así decirlo, y eran como muy de fiar, era como que no querían hacer nada que pudiese transgredir la norma. Y entonces los propietarios de los rebaños, que eran grandes, como se suele decir ahora, grandes tenedores de la época, de rebaños muy grandes, bueno, rebaños enormes. Ya sabéis que la lana de las ovejas merinas era la verdadera riqueza de la corona de Castilla en su momento. Entonces, bueno, pues los serranos, esos pastores leoneses, eran así conocidos y eran muy apreciados porque eran gente muy de fiar y solían ser gente muy culta para la época y para las circunstancias. Y tiene gente de Extremadura el recuerdo de que esas personas que llegaban de León, pues les enseñaban a leer y bueno, y cosas así. Por no hablar de la cantidad de actividades y bueno, actividades culturales que se siguen dando a día de hoy en torno a la transhumancia. Hay muchísimas, que si la feria de la transhumancia de no sé qué, que si la feria de la lana de no sé cuánto, que si la caldereta de cordero de todos los años de no sé qué, que si la despedida del rebaño de no sé dónde. Bueno, hay muchísima actividad cultural y muchas actividades muy interesantes que, por cierto, tenéis que estar atentas y atentos si esto os ha llamado la atención, porque en torno a mayo, junio ya empieza a haber movimiento cultural en este sentido y seguramente os gusta la historia. Así que espero que indaguéis un poco por vosotros y por vosotras. Y ahora os dejo con el audio. Hola a todo el mundo. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo audio de este diario de pastoreo. Si en el último, y que pensaba que iba a ser el último, definitivamente el último, por decirlo así, el final del diario de pastoreo hablando de ovejas, no me ha parecido correcto hablar finalmente de ovejas. Creo que la despedida ha de hacerse hablando de personas. Y esas personas son todas las que acompañan de una forma u otra a los rebaños, a las ovejas. Todo este tipo de actividad que estoy descubriendo poco a poco. Y que, por cierto, os tengo que decir que me gusta. Bueno, las primeras figuras que pueden llamar la atención en todo esto del pastoreo efectivamente son los pastores y las pastoras, porque hay muchas pastoras y así como pastores. Son personas... bueno, primero habría que hablar de qué tipo de pastores a día de hoy hay, porque ahora yo creo, por lo que voy viendo, que se combinan varios mundos, están juntos ahora mismo varias visiones de todo esto. Sigue estando pues la más clásica visión y el más clásico manejo de este tipo de rebaños. Bueno, es un manejo pues que ha llegado hasta estos tiempos y sin duda tiene pros y contras. Los conocimientos más grandes que quizás se puedan encontrar los atesoran esas personas mayores que tienen un manejo tradicional con todo lo que ello implica, pero que efectivamente los conocimientos que tienen ese tipo de hombres y mujeres es impresionante. Quizás sea lo que nos conecta con aún ese pastoreo milenario, quizás. Después también hay otro tipo de pastoreos, que son pastoreos que tienen otro tipo de manejos y en todos los sentidos, otro tipo de manejo de pastos, otro tipo de manejo animal, otro tipo de gestión de las relaciones humanas que se generan en estas convivencias al final que hay en los puertos, por ejemplo, o así. Ahí hay unas convivencias y bueno, pues hay otro tipo de procederes, por decir otro tipo de proceder. Hay otro tipo de manejo, sí. Y después también habrá otro tipo de personas que manejan ganado, pues que están a medio camino. Bueno, es una cuestión que daría para muchísimo hablar, pero las condiciones laborales, por ir centrando el tiro de este mundo, pues son variopintas. Hay
condiciones laborales que superan la ilegalidad con creces. Eso es así. Yo tengo, yo hablo con pastores y habitualmente no, pero siempre que me cruzo pues con la bici o en el mismo huerto o tal, con el pastor o quien sea, pues es rara vez que no cruzo una palabra de una u otra manera y bueno, pues hay veces que hablas de este tipo de cosas, de las condiciones que tienen y tal, y bueno, pues es verdad que hay situaciones que laboralmente no son las apropiadas, esto es así. Después también se dan casos de condiciones laborales pues que no están nada mal, podría decirse que incluso están muy bien. Es lo más habitual. Pues yo no estoy capacitado quizás para asegurar esto, que sea lo más habitual, las mejores condiciones o las peores, no lo sé. Desde luego, si en algún momento yo sondeo esa posibilidad, evidentemente intentaré buscar condiciones, que se adecúen a mi circunstancia y a mis apetencias, que desde luego no están lejos de la explotación laboral. Esto es así. ¿Qué pasa? Que yo lo que creo es que aquí en este mundillo pastoril, no sé si exactamente hay un convenio o algún tipo de marco legal regulatorio de todo esto, pero si no lo hay debería de haberlo. ¿Por qué? Porque si no hay algo que lo regule, pues al final siempre acaba habiendo pues circunstancias pues nada gratas en lo laboral. Esto es así. Los convenios colectivos pues son una herramienta que ha mejorado muchos puestos de trabajo y que si bien en muchas ocasiones tienen pues puntos débiles, también es verdad que en sí mismos los convenios colectivos, hablando así en términos generales, si se cumplen, son algo positivo para los trabajadores y trabajadoras. Pero ya no solo centrándonos en el tema de los pastores como personas que rodean al rebaño, también podemos hablar de los ganaderos y ganaderas, que al final son los que ponen el dineral. Si lo pensáis fríamente, a un pastor asalariado se le cede el manejo de un montón de dinero. Pensad que, por ejemplo, una vaca, cuando veis una vaca por ahí, por el campo, pensad en 1.000 euros, redondeando, seguramente valgan más, pero redondead en 1.000 euros. Si hay 20 vacas, ahí hay 20.000 euros. Si hay 100, hay 100.000 euros. Es un pastizal increíble. Y las ovejas, pues 3/4 de lo mismo. Pues una oveja yo creo que andará en torno a 100 euros, 100 y pico euros, depende de muchas circunstancias. Pero pensad en esos rebaños, que son muy numerosos, pues ahí hay un dinero metido. Ahora mucha gente cuando me esté escuchando esto dirá, pero es que se le subvenciona mucho y tal. Efectivamente, hay muchas subvenciones y bajo mi punto de vista esas subvenciones, si estamos hablando de la PAC, pues en muchas ocasiones son una trampa y yo creo que quizás no se esté subvencionando de manera acertada, porque quizás haya que subvencionar a personas que quieran arrancar y no tengan pues una herencia o los medios económicos suficientes como para arrancarse en este mundo de la ganadería. ¿Por qué? Porque después nos echamos las manos a la cabeza cuando hay incendios y siempre se dice, pero es que claro, los pueblos están abandonados y ya no hay rebaños. Claro, es que ¿cómo va a haberlo? Si tienes que ser multimillonario para poder arrancar esto, si no es con subvenciones. Y al final, si te metes en el tema de las subvenciones, pues al final estás atado de una u otra forma y te exigen un número de cabezas de ganado determinado, y etcétera, etcétera, etcétera. Que esto es muy amplio y tiene muchas aristas, Esto es así. Pero es verdad que los ganaderos y ganaderas son un elemento fundamental en todo esto. Y además también otras personas que están en torno a estos mundos pastoriles y del rebaño, pues son las buenas gentes que acogen a estos rebaños en pueblos de montaña, como pueden ser los pueblos de los puertos leoneses, en los que históricamente han venido a pastar durante los meses de verano pues muchos rebaños del sur peninsular y también se hace una transterminancia, que es una migración, digamos, de este tipo de ganado más
local, pues de menos de 100 kilómetros. Entonces, bueno, al final esos pueblos acogen a todo este tema de los rebaños, y en torno a ellos pues se hacen muchas actividades, hay mucha cultura pastoril, hay mucha cultura en general muy interesante. Y bueno, ya llevamos 8 minutos de audio y además están desplazándose las ovejas y tengo que frenarlas. Pero que sepáis que en torno a los rebaños hay personas, además de animales, y son elementos fundamentales e imprescindibles dentro de este mundo. Y además, si lo miras como lo hago yo desde una visión permacultural del asunto, ya sabéis que cuidado del planeta, cuidado de las personas y un reparto justo. Y yo esto del rebaño también lo miro de esa manera. Así que espero que os haya gustado mucho este diario de pastoreo. No sé si haré más audios, pero bueno, ya veremos. Pero en principio contad como que este es el último, aunque ya lo veréis. Muchas gracias, chao. Pero no era el último audio de este diario de pastoreo, no. Y no lo fue porque tuve un buen momento para hacer una despedida como se merecía. ¿Por qué? Uno de los últimos días en los que yo estuve por allí, por circunstancias operativas, digámoslo así, me quedé solo en el chozo por la noche, solo en el chozo por la noche. Solo estábamos la docena de mastines que había allí, las ovejas, el ecosistema, la fauna silvestre, la luna, las estrellas, las extraordinarias temperaturas para octubre y yo. Fue una experiencia, formidable. La verdad es que podemos relacionarlo esto también con el tema del cambio climático. ¿Cómo? Sí, del cambio climático. ¿Por qué? Porque hacía muchos años atrás, en octubre, ya eran muy pocos los rebaños que podían aguantar en la montaña. Eran muy pocos los rebaños. Y es que este año 2025 no solo habían aguantado, sino que se estaba perfectamente. Antes no aguantaban, fundamentalmente porque ya había nieves en los altos y la situación era complicada. De hecho, en octubre, ya a finales de septiembre y principios de y octubre, por supuesto, las ovejas, todo lo que están allí, sobre todo pierden, porque ya los pastos ya están muy... pues ya escasean y ya, digamos, los nutrientes de esa hierba de por allí pues ya no son lo mismo, y entonces, por mucho que comen, porque al final las ovejas se llenan, pero se llenan de paja sin alimento, por decirlo así. Entonces al final van adelgazando y eso no es interesante. No es interesante porque además, después de eso, en el caso de este rebaño no, pero en otros rebaños que, por ejemplo, las ovejas están preñadas, pues claro, eso es el futuro. O sea, que pierdan en ese momento es el futuro de tener buenos corderos de cara a las ventas de Navidad. Punto bastante importante para las economías de todos esos rebaños, para que os hagáis una idea de cómo va todo entrelazado a lo largo de un año en un rebaño. Entonces, como veis, está todo relacionado y es importante. Entonces, ¿qué ocurre? Que el cambio climático permite aguantar más las ovejas allá arriba, pero como os digo, este rebaño, bajo mi punto de vista, aguantó demasiado. Quizás a primeros de octubre hubiese estado mejor que si las hubiesen llevado, porque estas no iban a pie. Aguantaron tanto precisamente además por eso, porque no iban a pie, estas se mueven en camión, pues estaban en Huelva, entonces ahí las cañadas por ahí hasta tan abajo no están tan abiertas, porque eso es otro tema también que podríamos tocar en algún momento, pero las cañadas pues están muchas veces muy cerradas, ocupadas por construcciones y demás. En fin, la cuestión es que allí arriba, en lo más objetivo de todo lo que estaba viviendo yo allí en aquella noche, ya cerrada, imaginad, en octubre, todavía no había sido el cambio de hora, pero a las 8:30 ya es de noche. Ya era de noche y encima hacía muy bueno, como os digo y tal. Entonces, claro, está ahí todas las estrellas de las cuales ya creo que he hablado aquí, de esa noche.
Ya hice uno de los diarios de pastoreo se basaba en ello, pero claro, aparte de eso, también, claro, estando solo, pues al final cuando estás con los compañeros, pues bueno, estás ahí hablando y bueno, en fin. Pero yo solo allí, claro, estaba sobre todo pendiente de la actividad nocturna, de todo, ya más allá de las ovejas que estaban en el redil y no había problemas, y los mastines pues acababan de cenar y estaban súper a gusto. Pero claro, estaba yo pendiente sobre todo de toda la actividad del ecosistema que estaba por la noche en ebullición. Es verdad que imaginad que en torno al rebaño, bueno, pues los animales silvestres tienen ciertas precauciones. Pero hay otros que son más atrevidos, como ahí os comentaba en el vídeo, o sea, en el audio. Os comentaré dentro de un momento, pues un zorro que pasaba por ahí y tal. Pero claro, imaginad para los mastines que por muy bien y a gusto que estuviesen, de repente igual se produce una estampida de mastines en alguna dirección en concreto, pues porque hayan venteado algo y en fin. Encima en esa época justo era la berrea, aunque ya en octubre ya casi estaba llegando a su fin y pocos eran los venados que berreaban, pero bueno, hubo momentos en ese otoño increíbles, pero verdaderamente increíbles de berrea, pero verdaderamente increíbles. Yo jamás pensé que podía vivir eso. Pero vamos, o sea, venados igual berreando con todas las ganas a 20 metros de mí. Impresionante. La verdad que impresionante. Pero también es bastante impresionante la adaptación que vive el cuerpo cuando estás en noche. O sea, en el modo noche, verdaderamente, no la noche urbana. No. La noche de verdad. La noche de estar en el monte a oscuras. Yo, de vez en cuando, me gusta hacer alguna ruta nocturna. Y yo toda esa sensación de cómo el cuerpo se va adaptando a la luz que hay y todo eso, pues lo he vivido más de una vez. Pero es verdad que si es una ruta nocturna, vas a pie, por muy tranqui que sea, porque las rutas nocturnas, desde aquí os recomiendo que las hagáis, pero hacedlas con cabeza y sobre todo haced una cuestión muy sencilla, porque se puede uno desorientar rápidamente. Y siempre hacedla, por supuesto, acompañados y acompañadas. En fin, la cuestión es que, claro, estás dando un paseo, entonces estás con cierta actividad. Pero allí, como estás sentado, tranquilo, pues claro, ves como todo tu cuerpo, toda tu mente, todo tu ser entra como una especie de letargo y estás súper a gusto, pero a la vez estás muy sensitivo. Estás con el oído que capta cosas increíbles, por no hablar de los ojos. En la oscuridad vemos más de lo que pensamos. Lo que pasa que a día de hoy, pues acostumbrados a la urbe, pues en la urbe siempre hay luz. Pero si vas verdaderamente a un lugar oscuro, ciertamente oscuro, como haya un poco de luna, al final los ojos se te adaptan y ves muy bien. Pero más allá de estos temas más objetivos, hay otros temas más subjetivos. Y ahí es donde entra otra sensación que tenía yo ahí, y era esa sensación de soledad. Pero en mi caso, por lo menos en ese momento, era una sensación de soledad súper agradable. Paraba a pensar y digo, es que el pueblo está más abajo y en torno a mí no hay nadie. Soy el único humano por aquí, aunque nunca sabes, la verdad, pero en principio sí, y esa sensación como de, no sé, como de una especie de intimidad, una especie de conexión con el ecosistema, no sé cómo deciros, casi hasta con las ovejas, que siempre están ahí como de fondo, la que no se rasca está tosiendo, en fin, esa sensación de conexión, esa sensación de soledad, a mí al menos me genera esa sensación como de arraigo con un territorio que al final acabas prácticamente amando, sobre todo si te gusta la naturaleza, por supuesto. Y también yo pensaba, ¿cuántas veces eso que estaba haciendo yo, estar con el rebaño por la noche, cuántas veces habrá hecho eso a lo largo de la historia de la humanidad? Concretamente desde el Neolítico. Pues qué sé yo. La cantidad de veces eso es increíble. Y es que es verdad que ese oficio de pastor, de pastora, te conecta un poco con el pasado de una u otra forma. Está como tan enraizado con esa
esa parte tan atávica de la humanidad que te parece increíble que algo haya sobrevivido desde hace 10, 11, 12.000 años hasta nuestros días, con usos y costumbres realmente muy parecidos a los usos y costumbres que se tenían en el pasado. Evidentemente, con sus evoluciones y demás y tal. Pero al final, la base es la misma, es muy, muy parecido, muy, muy parecido. Y en resumidas cuentas también estaba yo allí meditando allá arriba que menudo privilegio de experiencia que había conseguido. Madre mía, lo que he disfrutado, todo esto del pastoreo. Lo he disfrutado muchísimo y he descubierto algo que realmente me gusta y realmente me gusta mucho. Y como remate, antes de poneros ese audio, estar allí, sobre todo en el Chozo, en esa soledad, en esas noches, realmente me hizo vivir una verdadera conexión con lo importante, no con lo urgente, no con la prisa, no con el ruido, con lo importante. Lo importante, al final, para todos y para todas, quizás no sea siempre igual, haya matices, pero al final lo importante es verdaderamente fundamental y allí de verdad que te das cuenta de para ti lo que es verdaderamente importante. Os dejo con el audio. Hola a todo el mundo. Bienvenidos a un nuevo audio de este diario de pastoreo. Eso que escuchéis toser de fondo, si es que lo escucháis, es una oveja tosiendo. Bueno, ya sé que os dije que el anterior probablemente iba a ser el último audio de este diario de pastoreo, pero me ha parecido aún más bonito terminar con este que os voy a hacer ahora y que estoy empezándolo. ¿Por qué? Porque por circunstancias operativas, por decirlo así, estoy solo en el Chozo. Estoy solo en el Chozo a final del día, es decir, ahora mismo son las 10:30. Las 10:30 de la noche y aquí estoy en completa y absoluta oscuridad. Lo cual os tengo que decir que es una maravilla y además el mes de octubre me está regalando pues una buena noche, porque es verdad que las anteriores han sido frías, pero la de hoy está siendo bastante buena. No sé qué temperatura habrá, pero desde luego no es una temperatura propia de octubre. Pero bueno, me está permitiendo estar fuera del Chozo, pues contemplando las estrellas, contemplando un zorro que hace un rato pasó a escasos metros de mi posición y escuchando de vez en cuando a los mastines ladrar, en fin, cosas de la noche aquí en la montaña. Ahora mismo estoy como a, no sé a qué altura, a qué altitud estoy ahora mismo, creo que a unos 1500, 1600 metros. Y como os digo, la oscuridad es total. Es sorprendente cómo los ojos se adaptan a la total oscuridad. Después de unos minutos en los que no venía a jurar, pero después como que se va adaptando a la poca luz que haya y ves más de lo que parece. Por supuesto no es como de día, es evidente, pero ves muchas cosillas. Por ejemplo, alrededor mío de vez en cuando me pega una buena pasada un murciélago, que supongo que sea el mismo. Ya veo perfectamente las montañas que tengo a mi derecha y a mi izquierda. Y bueno, más que de cosas como más objetivas, me gustaría hablaros de cosas más subjetivas que te rondan la mente cuando estás de noche en un chozo con unas ovejas aquí a escasos 20 metros, 12 mastines y fauna salvaje que sé que está a mi alrededor, pero es muy discreta y no se deja ver. Pero te sientes como en completa soledad, pero es una situación agradable, os lo tengo que decir. Estoy muy a gusto. La verdad es que se está muy bien.
Da como cosa pensar que estás ahora mismo, pues en esta altitud, pues a mi alrededor no hay nadie. Ahora mismo está viniendo una pequeña mastina cachorra a acompañarme mientras os hago este audio. La amiga Gina, que me ha escuchado hablar y ha venido a por un poquitín de mimo. Y yo se lo estoy dando. Y también da rollo pensar el hecho de que esto que estoy haciendo yo, ¿cuántas veces se habrá hecho a lo largo de la historia? Porque se habrá hecho infinidad de veces. Imaginaos, millones de veces a lo largo y ancho del planeta desde hace 10.000 años. Y como ya os lo he dicho en alguna otra ocasión, es un oficio, la verdad que curioso, porque se adentra en lo más profundo de la humanidad. Y son cosas que yo pienso, porque ¿cuántas veces alguien como yo habrá estado mirando las estrellas en completa oscuridad, pues pensando, imaginaos la cantidad de cosas que se pueden llegar a haber pensado aquí? No sé, da como cosa. Y yo me siento realmente un privilegiado de estar aquí. Ya os he dicho en algún otro audio que la verdad es que en esta circunstancia aquí en el Chozo no te falta de nada, pero tampoco te sobra nada, y vives como más arraigado en esta zona, y, o sea, como en la vida, no sé cómo deciros. Bueno, es una sensación como que te une mucho a la naturaleza y al territorio, y a mí en particular me resulta muy agradable. Y me parece bonito terminar, como ha terminado el día de hoy, pues terminar este diario de pastoreo, ahora sí, pues con este audio, y yo mirando las estrellas y acariciando a Gina, la joven cachorra de mastín, mientras os hablo a vosotras y a vosotros. Espero que este diario de pastoreo os haya gustado, espero que os haga pensar, y espero que, bueno, sepáis que hay un oficio muy antiguo que ha llegado hasta nuestros días y que está en constante evolución, aunque parezca que no. Así que nada, gracias por estar ahí, gracias por vuestro tiempo y nos vemos en el siguiente contenido de Danicultura. Chao. Y así es como acaba este diario de pastoreo que tanto me ha gustado hacer y que tanto me ha gustado compartir contigo. ¿Se repetirá algo parecido o similar? Puede que sí o puede que no, casi es seguro que sí. Pero desde luego me gustaría que todos y todas al menos hayáis tenido cierto gusanillo por informaros un poco acerca de ese mundillo. Un mundillo verdaderamente sorprendente y verdaderamente importante en realidad, porque todos y todas comemos. Y al final ese tipo de actividad al final puede también redundar de manera muy positiva en los ecosistemas y en las sociedades. Así que desde aquí os invito a que sondeéis todo eso del mundo pastoril, porque os digo de verdad que es algo importante y es algo interesantísimo. Muchas gracias por vuestro tiempo y espero que este diario de pastoreo os haya gustado al menos la mitad de lo que me ha gustado a mí.